clavos de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus pestes mandarán, y al fiero enemigo pujante vencerá. De cristiano, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto, soldados obedientes, henchidos de valor, forjados en la lucha, con brío cívico. De pie cristiano, en Dios la fuerza está. El débil brazo humano bien pronto faltará. Tomando la armadura de Dios con oración, donde el deber os llame y presto contezón. Cristianos, al fin el galardón, si hoy la lucha mañana habrá salga victorioso, coronado y con el Rey de gloria por siempre vivir. Amén. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por un sábado más que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí presentes, reunidos por medio de este medio electrónico, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están del otro lado de la pantalla. Amén. Señor, otro Señor, y especialmente, Señor, en este momento, bendice al hermano Pedro, Amén. para que ponga, Señor, tu palabra. Amén. Señor, que sea bendición para todo tu pueblo, toda tu iglesia. Señor, y quédate con nosotros esta mañana. Amén. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Tiene el tiempo, hermano Pedro. Gracias, hermano. Muy bien. Un feliz sábado para todos. Que la paz del cielo acompañe a cada uno de los presentes. Amén. Quiero hacerles un anuncio, una consulta a través de este medio. Quisiéramos tener una vigilia el próximo sábado por este mismo medio, pero quisiéramos saber si ustedes estarían dispuestos a que juntos podamos hacer la vigilia. Si ustedes aprueban o no, envíenlo por el chat que está ahí de este mismo programa. Ahí tiene para donde usted pueda mandar su sí o su no, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema para que así no perdamos el tiempo. Usted lo puede decir ahí. Dependiendo de sus respuestas, entonces lo estaríamos anunciando durante la semana. Así es de que esa sería a manera de anuncio. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. No sé si se escucha bien o se escucha mal.
¿No se oye? Se escucha un ruido feo. ¿O hay un ruido? Ok, No se oye. voy a ver si hay alguien que tiene el micrófono. Ok, lo voy a poner en mute a varios aquí. Y si ustedes también me ayudan para que así no se escuche. ¿Ahora sí? Sí. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a estudiar la Biblia. Me encanta estudiar la Biblia. No sé, pienso que todos tenemos el mismo propósito, conocer a Dios a través de su palabra. Quisiera decirles, hermanos, que extrañamos no ver a los otros que están ahí. ¿Cuántos nos gustaría que sea por 5 minutos que pusieran su cámara? Quisiéramos verles, porque sé que aquí estamos solo los, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Soy el más feíto y quisiera ver gente que el Señor los ha hecho elegantes. Entonces, por favor, si pudieran, aunque sea por un momento, y de esa manera decirles que verdaderamente nos sentimos felices porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es de que vamos a estudiar la palabra de Dios en una experiencia que le pasó a un personaje. Es en singular, pero en realidad era con el pueblo de Dios lo que estaba sucediendo con este personaje que vamos a estudiar. Y quisiera que vayamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Es nuestra parte central. Vamos a leer una parte del capítulo 6 y 7. Voy a tratar de ver cómo me las arreglo. El que tenga sueño, pues duérmase de una vez, solo que no lo haga enfrente para que no perturbe a nadie. Ahí está la hermana Hermelinda, Dios le bendiga. Está más joven hoy que está en cuarentena, mire. Qué bien. Muy bien, vamos a ir entonces al libro de... Y a todos Dios les bendiga. Sí, Amén. nos ha rejuvenecido estar durmiendo. Un Amén, abrazo hermano. para todos. Qué bueno verlos. Quédense ahí. Muy bien. Vamos a ir entonces al libro de los jueces. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer una historia que ustedes ya conocen. Para muchos es conocida, para otros quizás algunos detalles sí, algo otros no. Pero vamos entonces a entrar en el estudio. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora porque nos permites reunirnos, Señor, como hijos tuyos para poder aprender de ti. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que puedas, Señor, hablar a nuestros corazones. Por favor, no dejes que nuestra mente se desvíe por pensamientos nuestros o de dificultades que tenemos, Señor, sino te ponemos todas nuestras penas, nuestras dificultades en tus manos, para que tú puedas, Señor, darnos el refrigerio que nuestra alma necesita en esta hora. Por favor, no me dejes hablar palabras mías, sino las tuyas, Señor. Solamente quiero ser utilizado por ti. Si bien, Señor, tú quieres hablarme a mí primeramente y también a nuestros hermanos, Señor, tú lo puedes hacer porque tú eres el poderoso, tú eres la razón de ser de nuestra adoración en esta hora. Te lo pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 6 del libro de Jueces dice, y los hijos de Israel. Vean que lo que está en mi mente es pensando, estamos en situaciones muy difíciles y no crean, hermanos, que esto va a mejorar. Cuando digo que si va a mejorar, no estoy hablando de una pandemia, estoy hablando de la realidad de este mundo. Entonces, las cosas no van a ir para mejor, van a ir cada día en peor. Entonces, mi pregunta que yo me he hecho, Señor, ¿cómo o qué, cuál es el plan que tú tienes para nosotros? Porque sabemos que tú nos ofreces tu salvación, tú quieres llevarnos a morar contigo por la eternidad, pero mientras tanto estamos acá. Ayúdanos a ver el plan que tú tienes. Y esto me maravillé cuando estudié estas porciones bíblicas porque conocí un poquito
del plan de nuestro Dios que tiene para salvarnos. Y dice ahí el versículo 1, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Vean ustedes, hermanos, cómo inicia este capítulo. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No hicieron lo malo ante alguien. No. Usted no se preocupe en hacer bien o mal ante los ojos de alguien. Eso no es el punto. Cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que poner a Dios como el que nos está hablando, como el que quiere guiarnos, el que está salvándonos, el que nos quiere ayudar desde ahora y para siempre. Entonces aquí nos está diciendo de que el pueblo hizo algo malísimo ante los ojos de él. Entonces él hizo algo. Vean a la acción de ellos, Dios va a hacer algo. Y dice que los entregó en las manos de Madián por 7 años. Ustedes se imaginan, hermanos, que hoy entregara el Señor al mundo por 7 años en esta dificultad. ¿Qué pasará con nosotros? Seguramente nosotros nos morimos solo del tiempo, ¿verdad? Del lazo de tiempo que cubriría esto. Pero nosotros ya 2 meses aproximadamente llevamos acá, ¿verdad? Que estamos ya que no soportamos, quisiéramos ya salir al parque, hacer nuestras actividades cotidianas que normalmente hemos hecho, a trabajar con tranquilidad. Más nosotros estamos inquietos con un tiempo muy poco, pero lo sentimos muy largo. Pero aquí dice la Biblia que Dios dio 7 años a este pueblo y fue a su pueblo. Ahora dice ahí algo que me llama la atención, que hicieron lo malo. ¿Por qué lo malo? Yo quiero que ahora sí abran sus micrófonos solamente cuando ustedes me ayuden. Quiero dar unos versículos y quiero compartirlos para que veamos, para que el texto diga que hay algo malo, qué es lo malo que hicieron. Vamos a ver en unos versículos que quiero darles. Éxodo 23 al 25. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo? A ver, alguien que me haga señal allí y me ayude. Pedro, ¿puedo hacerlo yo? Ok, perfecto. Éxodo 23 al 25 y alguien más que me pueda leer del 27 al 33 del mismo capítulo. Otro hermano que me lea, a ver, Zairita va a leer del 23 al 25. ¿Quién me va a leer del 27 al 33 de Éxodo? ¿Nadie? Hermana Vicky, Éxodo 23, 27 al 33. Otro me va a leer Deuteronomio 11, 22 al 25. ¿Quién será? Yo, hermano. ¿Qué dijo? ¿23? Deuteronomio 11, 22 al 25. 11. Y el hermano Wilber que me mencionó allí que es el número 33, 50 al 55. Veamos, hermanos, primero, por qué la Biblia declara en esos 2:6 que hicieron lo malo. Vamos a ver parte del contexto de lo que pasó con ellos. ¿Qué dice? ¿Perdón? Me dijo Deuteronomio. No, a usted le dije el número 33, 50 al 55. Hey. Ok. Vamos, el primero, Éxodo 23, 23 al 25. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del hitita, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y quienes yo destruiré. Te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás eternamente tus estatuas. Al Señor tu Dios servirás y Él bendecirá tu pan
y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Amén. Amén. Gracias. A ver, hermana Vicky. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré día. Yo enviaré mi terror delante de ti, haré a todo donde tú entrares, y te daré la servir de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, eche fuera al Eteo y al Cananeo y al Eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se alimente por el campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo fijaré tu término desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río. Porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra. Los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Amén. Gracias. El otro versículo es de Deuteronomio 11, 22 al 25. Vayamos poniéndole atención a lo que estamos leyendo, porque esto es lo que sucedió con el pueblo mientras iba a la tierra que Dios les había prometido. Deuteronomio 11, 22 al 25. A ver. La hermana Vicky fue. Si aprovechamos el tiempo, sería excelente. ¿Nadie? Si otro hermano entonces lo tiene ahí, por favor, ayúdeme. Rápidamente. Hermana Márquez. Deuteronomio 11, 22 al 25. Hermana Dalia, ¿lo tiene? Amén. Ok, léalo por favor. Si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que os prescribo, si amáis al Señor vuestro Dios, siguiendo todos sus caminos, y a Él os allegáis, Él echará ante vosotros todas estas naciones, y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pise vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental, serán vuestras fronteras. Nadie os podrá resistir. El Señor hará que os teman y respeten en toda la tierra que piséis, como Él os ha dicho. Amén. Amén. Gracias. Ahora sí podemos volver nuevamente a Jueces 6. Jueces capítulo 6. Y quiero que ustedes y yo pensemos. Como estamos en el libro de Jueces, bien lo dice el libro mismo, el nombre. Para este tiempo habían jueces. Ya había muerto Moisés y también había muerto Josué. Entonces ya estaban en el tiempo de los jueces que tenía el pueblo de Israel, pero resulta de que, a ver hermanos, ayúdenme allí con sus sonidos, porque no puedo estar pendiente cada... cuando lo prendan, asegúrense cuando me ayuden a comentar, préndanlo y luego lo apagan, para que así no tengamos interrupción. Muy bien, entonces el pueblo ahora empieza a vivir en la tierra prometida. Ya ahora están dentro de la tierra que Dios les había prometido. Pero los textos que está diciendo que Él iba a estar con ellos, Él va a echar los pueblos y que ellos iban a también tomar parte en este asunto con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De no adorar dioses ajenos. Entonces, al no adorar dioses ajenos, Dios se proponía Él ser su Dios para siempre. Y al ser Él su Dios, Él les prometió que no iban a tener
no había mujer que iba a abortar, no iba a haber problema de enfermedades, no iba a ser, todo lo tenían para enfrentar la maldad. Eso es maravilloso, la promesa que Dios le hace al pueblo. Pero para este tiempo hicieron lo malo. ¿Qué significa que hicieron lo malo? Se olvidaron de lo que Dios les había dicho e hicieron lo contrario. Entonces ahora, interesante que 7 años, y yo quiero detenerme en el versículo 7, vamos adelantando porque el tiempo, versículo 7, y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Hermanos, ¿quién no clama a Dios cuando está pasando una dificultad tan inmensa? 7 años. O sea, ya es el colmo que no se acuerde de Dios, ¿no? Con un espacio de tiempo así, 7 años. Y no solamente eso, sino que durante esos 7 años, ahí cuenta la historia, ¿verdad? Que ellos sembraban y al sembrar venían los madianitas, los amalecitas, y se comían todo, como vamos a suponer en los tiempos que está hablando la Biblia, eran tiempos agrícolas. Ellos sembraban, vamos a poner, si hablamos de higos, nosotros no tenemos, bueno, yo no tengo conocimiento mucho de higos o de las uvas, pero sí podemos conocer, creo que todos tenemos un poquito de conocimiento en el maíz. Usted siembra el maíz y usted sabe que a los 3 meses y medio aproximadamente ya está comiendo los elotes. Y después el maíz se seca, ¿verdad? Y ya queda listo para hacer las tortillas. Y salen tantas cosas de ahí, pero entonces cuando ellos sabían que ya estaba listo para recoger la cosecha, llegaban y se apoderaban de los cultivos. Pero la pregunta es que yo les hago, el versículo principal que está diciendo allá es, ¿qué es lo que pasaba con ese pueblo de Israel? Si ustedes se fijan, fue que Dios los entregó en las manos de este pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué estos pueblos estaban tan interesados en el pueblo de Israel? Recordemos que cuando iban camino a la tierra prometida, ellos tuvieron que apartar a estos pueblos para poder ellos pasar. Y en ciertos momentos tuvieron que pelear mientras caminaban hacia esa tierra. Entonces estos pueblos, mientras ellos pasaban, que iban camino en el desierto, no le pudieron hacer frente, porque ¿quién era el que los defendía a ellos, al pueblo de Israel? Era Dios. Entonces ahora que están allá, el pueblo tiene deseos de venganza, tienen ganas de hacer lo que ellos hacen sin tener un Dios al cual temer. Entonces, cuando ven la oportunidad de que pueden atacarlo, siempre la tuvieron, siempre estuvieron insistiendo, pero ¿quién era el que los protegía al pueblo? Era Dios. Entonces ahora Dios lo que está diciendo en el primer versículo es que Dios los entregó. En otras palabras es, ok, voy a darles un poquito de probar de lo que ustedes anhelan, porque me han dejado a mí y quieren ir en pos de dioses ajenos. Por lo tanto, los deja que avancen en sus propios caminos. Entonces los amalecitas empiezan a hacer los pedazos y el Señor permite esto por 7 años. Hermanos, la historia que está escrita se parece a nuestros días. Nosotros cuando nos pasan dificultades fuertes en nuestra vida, naturalmente ahora nos viene un deseo de orar. Cuando estamos bien, no nos viene ese deseo de orar. Qué interesante. El deseo de orar brota como que si fuera natural cuando estamos en aflicción. Cuando en realidad Dios, Él desea que estemos en contacto con Él todos los días, ya estemos alegres o estemos tristes, estemos enfermos o estemos con salud, estemos con dinero o estemos sin dinero. Dios no quiere una relación esporádica que tengamos con Él, que cuando depende cómo nos sintamos, así queremos tener la relación con Cristo. Dios no desea eso de su pueblo. Él desea que todos estemos con el deseo y anhelo de adorarlo a Él en todo tiempo, en cada momento, que tengamos una relación estrecha, diaria con Él. Pero dice que el versículo 12, el ángel de Jehová, 6:12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Esto se le apareció a un hombre llamado Gedeón. Gedeón era uno de los hijos de Joás.
dice el espíritu de profecía, dice que este Joás tenía más hijos, pero habían muerto por defender su patria, por defender al pueblo de Israel. Entonces ahora solo le quedaba Gedeón, pero estos eran de una familia valiente que tenía, o sea, no tenían temor de perder la vida. Dentro de ellos estaba Gedeón. Entonces el Señor vio esa característica que tenía esta familia y puso sus ojos en este varón llamado Gedeón. Gedeón estaba, dice, aventando trigo, pero estaba escondido en cuevas. Aún allá, ¿por qué? Porque es la única manera de poder salvar algo de comer. Había que esconderse. Pero cuando llega el ángel de Jehová, le dice varón esforzado, porque así era el espíritu de él. Y él le dice, Jehová está ¿con quién? Con vosotros o contigo. Y él dice, bueno, si Jehová está con nosotros, ¿por qué está entonces pasando esto? Es una pregunta normal. Hoy podríamos decirle también al Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué esta situación? ¿Acaso el Señor no tiene cuidado de nosotros? O sea, ¿se olvidó de nosotros? A veces pensamos, hermanos, que es más fuerte las corrientes del mundo que el mismo Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones y en nuestro favor. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios nos corrige en esa forma de pensar. Nos está diciendo ahí que Dios estaba pendiente a pesar de sus pecados. Estuvo pendiente de su pueblo, porque no crean que es la primera ocasión que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Ya habían tenido unos jueces antes y ellos hicieron siempre lo malo, pero Dios, hermano, en su grande misericordia, está obrando una forma de cómo volverlos al camino correcto. Pero aquí dice que Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y a dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Mire cómo lo mirábamos. ¿A quién le estaban echando la culpa aquí? O sea, Gedeón, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios. La razón es porque tú nos has desamparado. Interesante, nosotros al conocer la historia, nosotros no podemos decirlo ahora por los textos que hemos leído que Dios los desamparó. Dios no los desamparó. Fueron ellos que se alejaron del Señor. Y ahora dice, mirándole Jehová le dijo, ven, con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y dice, aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, era el último, el varón de la casa de Joás. Y él mira, número uno, miren lo que pone él, porque no puede hacer lo que Dios le está diciendo. En primer lugar le dice, porque la familia de él es pobre. Segundo lugar, es el último, o sea, el menor en la casa. Y tres, yo diría, dice, soy de la casa, de la tribu de Manasés. Entonces él tiene tantas cosas en la mente por las cuales dice, yo no puedo hacer este trabajo. Pero yo quiero que vayamos notando mientras vayamos estudiando los textos de la obra que Dios quiere hacer para salvar a su pueblo. En este caso yo voy a decir la obra que Dios está haciendo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él no niega que nosotros hemos hecho lo malo. Él no niega, Él no nos pone, hermanos, como mejores ante el mundo. Él sabe, Él conoce cada una de nuestras acciones. Él sabe cada uno de nuestros pensamientos. Y Dios nos quiere enseñar a través de esta historia que el pecado, hermanos, nos ha separado de las bendiciones de Dios. El pecado ha hecho que nosotros ahora no gocemos de lo que anhelamos. A veces hay preguntas que los que no conocen a Dios se hacen. Y si Dios está en el mundo y si Dios ama al mundo, entonces, ¿por qué esto?
Hoy sabemos unas cifras, yo no sé qué tan certeras, por lo menos las que yo he escuchado, que solo en esta nación han muerto alrededor de unos 82,000, si no estoy mal, aproximadamente. ¿Dónde está el Dios de amor? Es la pregunta que se hace. Y a veces nosotros vamos detrás de esa corriente, pensando que Dios se olvidó, pero aquí nos muestra a través de su palabra lo que pasaba con este pueblo, con el pueblo de Israel en esta ocasión. Pero no solamente quiero recalcar esto, sino que ahora, hermanos, miren lo que sucedió ahí. El padre de Gedeón, vamos a ir hasta el versículo 30, el 25, el versículo 6, capítulo 6, versículo 25. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un becerro del hato de tu padre y otro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, ¿quién había hecho un altar a Baal? El padre de Gedeón. Mire qué interesante. Hay cosas, hermanos, extraños que yo no entiendo, pero así. Dios se fija en una familia idólatra, pero es que Él ve el corazón. El Espíritu de Profecía dice que mientras Gedeón estaba aventando el trigo, él estaba meditando, Señor, ¿cómo podrás librarnos de la mano de los madianitas? ¿Cómo puedes hacer? O sea, él estaba orando. Los que estamos estudiando el libro de la oración en las mañanas, recordarán estas palabras que dice la sierva del Señor, que nosotros donde estemos trabajando, donde andemos en el camino, debemos andar hablando con el Señor. Eso es justamente lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón estaba meditando en Dios mientras él trabajaba. Y dice que el Señor, de una forma interesante y maravillosa, fijó sus ojos en él, a pesar de que su padre era idólatra, porque él había levantado una imagen para adorar. Es como decir, yo levanto una iglesia para adorar a Cristo y la gente viene a la iglesia. Es un ejemplo que estoy dando. Él había hecho una imagen para adorar, pero no a Dios, sino a Baal. Y mire lo que sucede. Dice el versículo, dice que Dios le pidió, ¿verdad?, que la derribe esa imagen y levante ahora el altar que es al Dios vivo. Y él lo hizo como Dios le mandó. Y ahora dice el 30, mire. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Hermanos, la gente era de costumbre todos los días de la mañana ir a orar. Estaban orando, pero orando al Dios falso. Y ahora fueron tempranito a buscar a su Dios y cuando llegan al altar de su Dios, lo encuentran que está en el piso. Y esto les molesta porque se dan cuenta quién lo ha hecho. Pero Gedeón había compartido lo que Dios le había dicho con Joás, su padre. Esto hizo que su padre, el que había levantado la imagen, saliera para defender a Gedeón de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, al salir él a decirle a estos hombres, con palabras, dice el Espíritu de Profecía, muy prudentes, porque estos hombres iban encendidos por su Dios, porque querían adorarlo. Miren qué interesante cómo se vuelve uno cuando olvida a Dios. Y no estamos hablando de gente pagana, estamos hablando de los hijos de Israel, o sea, el pueblo escogido de Dios. Y ahí podemos nosotros comprender, hermanos, la dimensión de lo que es el pecado. El mismo padre de Gedeón había levantado esta imagen para adorar al Dios falso, pero tuvo algo de decencia cuando se puso para defender a su hijo de la obra que Dios estaba haciendo. Ahora, cuando él se pone en pie, él dice las palabras, bueno, si esta imagen con que la hemos hecho para adorar
vamos a decir a Baal, si esto es Dios, entonces que se defienda solo. No hay ningún problema. Si ustedes tienen tanto problema, que se defienda. Entonces dice que ellos bajaron, vamos a decir, ese hervor de cólera que llevaban contra Gedeón. Esto es interesante mirarlo, hermano, que puede suceder esto también en nuestras vidas. A veces podemos llenarnos de celos y de tantas cosas para defender cosas que a veces simplemente por causa de que hemos dejado a nuestro Padre Dios, queremos defender cosas que tenemos por costumbres y nos molestamos con cosas que no son de las que Dios ha dicho. Debemos ser cuidadosos con la palabra de nuestro Dios. Por eso leímos los textos para entender el contexto de lo que estamos estudiando ahora. Dios les había dicho, miren, desháganse de toda esa gente, no se vayan a mezclar entre ellos porque ustedes van a llegar a ser como ellos, adorar a dioses extraños. Y justamente llegaron a hacer lo que Dios les había prevenido. Ellos no tenían excusa para decir, hemos caído en esto porque nosotros no lo sabíamos. O sea, ellos no podían decirlo porque Dios les había recalcado cada una de las cosas que les podrían acontecer. Antes que vinieran, ya Dios les había dicho, porque Él conoce el futuro. Ahora, nosotros podemos entonces mirar la obra de un Dios amante, de un Dios, hermano, que está obrando y va a hacer esa obra que Él va a hacer para librar a su pueblo, va a empezar a molestar a los mismos de su pueblo. Pero no nos quedamos hasta ahí. Ahora seguimos más adelante y podemos nosotros notar en el versículo, capítulo 7. Capítulo 7, ya el Señor le dice, mira, a ti te he escogido para que tú liberes al pueblo de Israel de esta situación. Pero ahora Gedeón lo cree y se va a hacer lo que Dios le dice. Y empieza a hacer la convocación al pueblo de Israel. En el capítulo 7, versículo 1, lo relata. Dice, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón. Se le cambió el nombre porque era de la imagen de la imagen que había hecho su padre. Él la derribó. Ahí fue donde se le cambió el nombre, por causa de haber derribado esta imagen y que entonces se pelearan. Si aquello era Dios, entonces que peleara con este hombre. Y ahí fue donde adquirió este nombre. Y dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Nosotros vamos a encontrar este número. El pueblo que se había juntado con Gedeón eran 32,000. Al tener este número, él sabía que los pueblos que lo rodeaban eran mayormente, el número era mayor que el que él tenía. Aún así, él, aún teniendo 32,000, él tenía temor. Al enemigo le tenía temor, porque sabía los pueblos que lo rodeaban. Y ahora él, bueno, aunque sea con 32, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos hacia adelante, vamos a pelear, vamos a la guerra. Yo quiero decirles, hermanos, que estamos aquí nosotros, mientras estudiamos esto, recordemos que estamos en una guerra espiritual. Es una guerra que se pelea no con nuestras fuerzas, no con nuestra inteligencia, sino con el poder de Dios, con su Santo Espíritu. No son armas de las que nosotros conocemos, sino son las armas que Dios nos ha, de las cuales Él nos ha dado por su palabra. Entonces ahora, miren lo que sucede. Dios le dice, mira, ya tienes el número de personas, se congregó el pueblo. Algo que quiero recalcar también, que los mismos hombres que tenían un altar hacia el Dios falso, fueron los primeros en reunirse para apoyar a Gedeón. Esto es maravilloso lo que Dios nos presenta en su palabra. Ahora que se reúnen, el Señor dice, no, allá hay un problema. Interesante, Gedeón contento y Dios dice, no me gusta lo que está pasando.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Quiero compartir un versículo. Mire lo que dice el versículo 3. Ahora pues haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvese desde el monte de Galaad. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, solo porque proclamaron eso. ¿Y de dónde salió esa idea? Yo quiero que alguien me busque Deuteronomio 25 al 8. A ver si mi hermano que está allí me puede buscar Deuteronomio 25 al 8. Deuteronomio 25 al 8. Y vean ustedes que esto que le está diciendo el Señor aquí no era nuevo para ellos. Ya esos, cuando iban a la guerra, ya Dios les había dado estas reglas. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y mire lo que dice ahí. A ver, si puede poner el volumen ahí, en el micrófono. Muy bien. Deuteronomio 5, 25 al 8. Sí. Y los oficiales hablaron al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y los oficiales hablaban otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y apocado de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Al 8. Gracias, sí. Ahí podemos ver, hermanos, cómo ya tenían esa regla. Antes de ir a la guerra, Dios ya les había dado qué es lo que tenían que hacer. Y es interesante, hermano. A Dios nada lo coge por sorpresa. La sorpresa nos la llevamos nosotros, pero la llevamos también por causa de que no le ponemos atención a las cosas que Dios nos ha dicho. Muchas veces leemos las escrituras, pero no con el deseo de que Dios nos salve de este mundo vil. Lo hacemos solamente vamos a decirlo, por un deber, para que no, como que si alguien nos estuviera viendo, aunque estemos solos, y voy a leerla solamente para tener mi conciencia tranquila. Eso no es correcto, porque nosotros mismos nos perdemos la bendición que está escrita. Y ellos, hermanos, aquí se les está diciendo, mira, dice el Señor, házmele pregonar que oiga el pueblo estas cosas. A los 32,000 que estaban allí, se les pregonó esto. Miren, si alguien ha construido una casa y no la ha habitado, vuélvase, por no vaya a ser que muera. Hermano querido, si usted tiene algo por el estilo, usted cree que número uno, está temblando entre el enemigo. Ya usted ya está con la flojera y le están dando una oportunidad de echarse para atrás. ¿Quién de nosotros no lo hace? Si nosotros ya estamos temblando. Piense, hoy están pasando las cosas de igual manera. Ya las cosas de por sí nos hacen sentir el temor. Señor, ¿será que tú nos vas a ayudar? ¿Será que nos vas a ayudar a sobrepasar esta situación que estamos viviendo? Ahí está nuestro temor, pero Dios hace algo especial, hermanos. Y yo voy a leer algunas cosas que saqué del Espíritu de Profecía para leérselos. Pero primero quiero sacar lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí que, entonces, al decir esto, ¿cuántos estaban, hermanos, con deseos de volver? Se habían anotado para ir a la guerra, pero ahora, ¿qué pasó? Dicen, no, yo no voy a la guerra, me voy para atrás. Hermanos, ¿cuántos sabían entre ellos que Dios sí los miraba lo que había en ellos? 22,000. O sea,
las cosas que Dios mira no son las que nosotros miramos. Pregúntate a ti mismo, hermano, hermana, que me escuchas. ¿Estaré yo preparado para pelear la buena batalla de la fe? Dios no te está diciendo ahora, mira, échate para atrás, vete para atrás. Lo que te está diciendo es, anímate, animémonos. Él tiene la bendición para nosotros, la victoria es de Él. Por lo tanto, no debemos tener temor. Él nos la prometió. Él está diciendo, lo voy a llevar al cielo. No, pero es que me voy a morir con esta pandemia. Pregunto yo, ¿detendrá a Dios la pandemia de salvarnos? La pandemia que está pasando, ¿dejará Dios, se acortará el brazo, dice la Biblia, de Jehová para salvar por causa de esto? No, a Dios no lo detiene la muerte, hermanos, que es lo que le tenemos miedo. Yo quisiera decirles ahora, hermanos, nuestro Dios es el Dios que tiene en su mano el mundo, en su mano, no lo tiene como que Dios está allá en una esquinita y no lo puede alcanzar a ver lo que está pasando. Dios mueve todo, no solamente esta tierra, sino el universo entero. Ese es el Dios al cual nosotros hoy estamos adorando. Esto que está pasando aquí, 22,000 van para atrás. Suenan las palabras de Jesús cuando dijo, nadie que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de mí. El que no dejare padre y madre, tierra, heredad, cualquier cosa por mí no es digno de mí, dijo el Señor. Hay cosas que abandonar para seguir en la batalla de la fe. El enemigo está, hermanos, enojado con nosotros. Enojado porque cuando estuvimos allá nosotros le servimos, pero cuando conocimos a Jesús lo abandonamos y no queremos más eso. Él está deseando la venganza por la traición, dice él. Mas no lo es, fue él que nos traicionó a nosotros. Hoy debemos nosotros aferrarnos a las promesas de Dios. Jesús está peleando la batalla por nosotros. No dejemos, hermanos, que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado por causa de nuestras maneras de actuar. Y ahí dice que, muy bien, ya me quedaron 10,000. Temblaba con 32,000 Gedeón y ahora le quedan 10,000. Pero vamos a seguir leyendo. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Qué interesante. 10,000 no son muchos, Señor. Si yo miro como langostas los enemigos, ¿cómo me dice que son muchos? Y mira con lo que tú me dijiste que proclamara, se me fueron 22 y ahora solo tengo 10,000. Dice el Señor, son muchos. Pero ahí, hermanos, no había más que obedecer. El que le había dicho a Gedeón que le iba a dar la bendición era Dios. Y era el mismo el que le estaba pidiendo llevar al pueblo al agua. Lo llevó. Y ahí dice el relato, yo lo voy a resumir. Los que fueron al agua, unos se arrodillaron y cayeron como locos tomando agua hasta que se saciaron. Otros solo agarraron con la mano y lamieron el agua con la boca, vamos a decir, agarraron solamente lo que pudieron y con eso tomaron y dijeron, vamos en camino, porque estaban en guerra. Ellos se dieron cuenta que ellos tenían la oportunidad, para eso los llevaron a la fuente, para tomar agua. Pero ellos dijeron, no es tiempo de estar tomando agua, estamos en guerra. Tomémosla como podamos y vámonos. Los otros se echaron allí de rodillas. Dice el Señor, esos hombres no sirven. Sáquenmelos. ¿Y cuántos fueron? 7,000. 7,000 hombres. Pensemos, hermanos, en la dimensión de números. Lo que somos ahora como pueblo. Somos, vamos a decir, numerosos. Pero ¿cuántos el Señor conoce que tienen ese deseo de pelear la buena batalla? El Señor hará pruebas donde va a sacar a los que han de pelear la buena batalla de la fe. Y hoy lo está haciendo contigo y conmigo. Estos momentos, estos tiempos, estos días son días donde el Señor está seleccionando a los suyos para pelear la buena batalla de la fe. Quiera el cielo que tú y yo, hermanos, el Señor nos ha escogido para hacer su especial tesoro, para demostrarle al mundo de que Él es Dios. Pero somos nosotros los que hemos de decidir si recibimos las órdenes de Él como Él las quiere.
o somos nosotros los que defraudaremos su nombre. Pero déjeme decirle que el Señor no se queda ahí. Dice, sáquenme 7,000 y déjenme 300. El plan todavía no está ejecutado. 300 hombres. Gedeón dice, ¿qué voy a hacer con 300 hombres? Él está con miedo. Por eso más adelante ustedes van a ver el relato que él manda a unos espías, que el Señor le dice, ve y mira, manda a alguien allá para que escuche lo que está pasando en el campamento del enemigo. Y cuando fue allá empiezan a escuchar de que un soldado le dice al otro, mira, yo soñé esto y lo otro, y está escrito, yo no lo quiero hacer por el tiempo, no me da. Y cuando le dice el otro, mira, esto no es otra cosa más que Gedeón, que va a hacer esto y nosotros vamos a quedar perdidos. Cuando escuchan esto, los siervos de Gedeón van y se lo dicen. Gedeón no escucha la voz de un soldado, no ve la voz del enemigo simplemente que están haciendo locuras de algo, sino que Gedeón escucha la voz de Dios, confirmando que la batalla está ganada. Pregunto yo, hermanos, la batalla de la fe está ganada y garantizada, no por mí ni por ti, sino por Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo ya llegó al campamento del enemigo, ya lo cruzó y se lo comió, lo venció al enemigo. Por eso Él nos está ordenando que hagamos lo que Él nos está indicando. Por eso, entonces ahora resulta de que cuando Gedeón escucha esas palabras, dice, vamos a la acción. Ahí viene la voz de Jehová. Y le dice lo siguiente, mira, pon a 100 hombres aquí, a 100 hombres allá. Y si ustedes se fijan, lo que está haciendo Dios es cubriendo los 4 puntos cardinales. 100 hombres a un lado, 100 hombres a otro y 100 al otro. ¿Y dónde queda Gedeón? Gedeón no está con los 100. Gedeón es el que va a tocar la trompeta de guerra. Gedeón es el que está. Hermanos, ese Gedeón es un símbolo de Cristo. Sonará la trompeta de Dios. Y ahí los que se echó el enemigo en la batalla resucitarán. Los que murieron en Cristo, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Hermanos, qué hermoso saber que la palabra de Dios nos está diciendo, estas cosas no deben desanimarnos, no deben de nuestra fe flaquear, más bien debemos alegrarnos. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dijo Jesús, alegraos, regocijaos, porque vuestra redención está ¿qué? Está cerca. Hoy debemos estar felices, no por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino porque las promesas de Dios están más cerca y las podemos hacer nuestras. Ahí, hermano, voy a leer algunas cosas que yo rescaté de esto que he estado estudiando con ustedes de la palabra de Dios. Voy a leer, permítame, voy a buscarlo. Lo que yo pude subrayar de esto que la sierva del Señor dice. Miren la primera. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física. Los hábitos sencillos. No se complicaban la vida. Pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta a sus apetitos y las pasiones. Qué interesante, hermano. La relación que tenemos con personas que no temen a Dios son las que nos van degradando el carácter, ese espíritu de ser un seguidor de Cristo, de ser discípulos. Dice que los indujeron a dar rienda suelta a sus apetitos y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Poco a poco fueron cayendo. Hermanos, nosotros muchas veces tenemos mucha relación con gente que no cree en Dios y cuando estamos ahora como está la situación, ahora dice, no, lo que te va a salvar a ti es una mascarilla y el líquido y todo eso. Hermano, hazlo, pero no confiemos en eso. El único que nos va a salvar es Cristo. Aunque yo sé que está fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Solo Cristo nos puede salvar de semejantes problemas. Y no solo a nosotros, no solo a mí, sino a una nación, a las naciones. Él es el único que puede darnos la solución a todas las cosas que están pasando. Ahora quiero leer otra parte que dice más adelante.
aquella nación había sido casi destruida por los israelitas en los días de Moisés, o sea, los madianitas y los ismaelitas, pero desde entonces habían aumentado mucho y se habían hecho populosa y poderosa. Anhelaba vengarse y ahora que la mano protectora de Dios se había retirado de Israel, la oportunidad era propicia. Qué interesante, hermanos. Estaba el enemigo esperando un momento específico del pueblo de Dios. Que ellos se debilitaron cuando su propia manera de vivir los llevó a alejarse de nuestro gran Dios. Y dice algo más que voy a leer un poquito más adelante. Permítame un momentito mientras lo encuentro, porque subrayé varios, pero no lo voy a poder hacerlo todo. Miren esto que leí, subrayé aquí. Dice, la hueste que iba al mando de Gedeón no pasaba de 32,000 hombres, pero mientras estaba el inmenso ejército enemigo desplegado delante de él, le dirigió el Señor las siguientes palabras. Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Los que no estaban dispuestos, escuchen, esta parte es sumamente importante para mí. Los que no estaban dispuestos a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecía en modo alguno a los ejércitos de Israel. Su presencia no podía ser sino una causa de debilidad. Esto tiene que llamarnos la atención, hermanos. Tenemos que hacernos nosotros de Jesús, de creer en sus promesas, porque no solamente te daña a ti, estando dentro del pueblo de Dios, cuando tú no crees en la bondad de Dios, sino también debilitas a otros. Y Dios hace algo interesante. Dice que los mandó a hacer lo que les dijo. Número 1, proclámales esto. 2, llévalos al agua. Porque los que no iban de corazón desanimarían a los que de verdad iban de corazón. Para mí esto es una gran lección que me está dando el Señor, que debo aferrarme a la fe. Porque yo soy parte, no soy el pueblo, soy parte del pueblo de Dios. Mi fe puede, cuando yo fallo en mi fe, puede debilitar a otros. Yo debo tener mucho cuidado en lo que yo estoy haciendo en mi relación con Cristo. Se había hecho ley en Israel que antes del ejército, eso ya lo habíamos leído en la Biblia. Dice que se va, voy a leer otra parte aquí, que se vaya, devuelva a su casa, no sea que muere en la batalla alguno del otro la tome, hablando de lo que habíamos leído antes de ir a la guerra. Y además los oficiales debían decir al pueblo, quien es hombre medroso, pusilánime, que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. El Señor lo hizo con un propósito interesante, de no dejarlos ir a la guerra. Incitados por las conmovedoras exhortaciones de Gedeón, se habían alistado de buena gana. Miren esto, de buena gana se habían alistado. Pero muchos se llenaron de temor al ver las multitudes de los madianitas. No obstante, permítame. Dice aquí, no obstante, si Israel hubiera triunfado, aquellos mismos miedosos se habrían atribuido la gloria en vez de adjudicarle la victoria a Dios. Qué poderoso lo que está diciendo la sierva del Señor. Los mismos miedosos que iban para allá, si hubieran ido, ellos mismos hubieran dicho, es por nuestra fuerza. Hermanos, en este tiempo necesitamos aferrarnos a Dios.
Dios nos va a dar la victoria, pero no la va a dar por nuestra fuerza o nuestra inteligencia. Nosotros lo único que vamos a hacer es ejecutar sus planes. Él nos ha pedido que oremos, estudiemos su palabra, que hablemos a otro de su grande nombre y que podamos cada día confiar en sus promesas y dejarnos en sus brazos como se deja a un niño acariciar de su madre y su padre. En esta hora quisiera decirles, hermanos, invitarlos. No nos preocupemos. No nos preocupemos, no lo digo con mis palabras, sino con las palabras de Cristo. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Hoy es día para estar felices en la presencia de Dios. Hoy es día para que tú y yo podamos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si algo malo está pasando a tu alrededor, hermano, malo quizás lo podemos ver, pero miremoslo a los ojos de la palabra de Dios, por los ojos de la fe. Este pueblo, el pueblo de Israel estaba pasando 7 años de tribulación. Los 7 años de tribulación, Dios les quería dar. Lo que Dios estaba haciendo es extendiéndoles la misericordia. Hoy, hermano, no es para menos. No estoy diciendo que estoy contento por lo que está pasando a nivel mundial. Al contrario, oremos para que estas cosas dejen de suceder. Pero yo quiero decirte que mientras el pecado esté en nuestros corazones, el enemigo saltará de alegría porque esa es nuestra derrota. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos tener lo que anhelamos. Cristo quiere hoy redimir nuestra alma porque pronto vendrá para llevar a los suyos, llevarlos consigo para vivir en un mundo donde no hay muerte, ni dolor, ni llanto. No hagamos de Dios, hermanos, lo que Dios no es. Compartamos con otros a ese Dios que habla de que Él quiere llevarnos a un lugar donde mora la justicia y la paz. Hoy es el día para poder nosotros meditar en Él y decir, Señor, ayúdame, porque sé que hay muchos que me rodean. Quiero decirte, hermano, que aunque tú pienses que nadie está con los ojos fijos en ti, primero, Dios los tiene porque te ama. Segundo, tu familia te mira qué es lo que estás haciendo. Tus amigos te están observando cuál es tu reacción. Tus vecinos quieren ver en ti ese hombre, esa mujer de fe, que dice la Biblia que son los que son hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que en este día hagamos de su palabra nuestra esperanza, las palabras de Cristo Jesús. Vamos a orar. No sin antes, creo que la hermana tiene el himno final. ¿Está allí? Sí, hermano. Muy bien. Ok, vamos a entonar el 508. Siempre nuestra fe, aunque roca el mundo en derredor, nunca el nos librará el Señor.
Si vencemos Reinaremos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. la La corona Él nos dará. no seremos tan horas Que nunca el primer amor, nos pongamos firmes la profesión de la fe del Salvador. Vencemos aquí, reinaremos allí, gloria celestial. Vamos la cruz por amor de Jesús. La corona Él nos dará. Procuremos toda la santidad, sin la cual no verá al Señor. Paz eterna felicidad, Cristo da. Si vencemos aquí, reinaremos en la gloria celestial. Vamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Amén. Quisiera recordarles que no enviaron, nadie puso en el texto lo que les pedí. ¿O era para hoy? Pues en el programa. pero nosotros sí. Hermano Pedrito, yo también estoy de acuerdo. Sí. Yo Ok, también estoy de acuerdo. Es que Qué pensamos bueno. que la respuesta era después, hermano Pedro, pero estamos de acuerdo. ok, perfecto. Entonces el otro sábado, recuerden, vamos a iniciar con sociedades jóvenes y seguimos en la vigilia. Todo el que quiera se puede unir. Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para salvar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tus planes no son humanos. Tus planes, Señor, son los planes que son para bien y no para mal. Que nos trae, Señor, felicidad, gozo y paz. Te ponemos en tus brazos de amor, Señor, todo esto que está pasando a nivel mundial. Que tú puedas, Señor, poner tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, los que padecemos o los que estamos en riesgo de padecer esta enfermedad. Tu protección sea con nosotros. Todo aquel, Señor, que cree en tu palabra, todo aquel que acepte, oh Dios, que tú eres el Dios de los cielos, que tu grande nombre, Señor, sea entronizado en la mente y en el corazón, que reciba tu promesa y sea hecha, Señor, conforme a tu divina voluntad. Gracias, Amén. Padre, por tenernos juntos como hermanos para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en esta hora por los pedidos que tenemos como iglesia. Te ponemos a Isabelita, Señor, en tus brazos de amor, que tú puedas obrar. Te ponemos también, Señor, a cada hermano, hermana que tiene familiares enfermos de diferentes situaciones, pero también con la enfermedad de esta pandemia. Que tengas misericordia de ellos, Señor, y que todo sea para la honra y gloria tuya. Gracias, Padre, por tenernos juntos para poder adorar y alabar tu santo nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hoy en la Sociedad de Jóvenes. 4:30. Les recuerdo, hermano, referente a los diezmos, si quieren que yo pase o lo pueden traer por acá.